Mi relato es acerca de los viajes astrales. Yo tenía 2 tías, las cuales eran muy fanáticas de todo lo que tenía que ver con cosas ocultas y místicas. Ellas no eran casadas y vivían juntas en la misma casa. Tenían un librero muy grande donde habían muchos libros. Recuerdo que esos libros estaban relacionados con signos zodiacales e invocaciones, otros que tenían que ver con ángeles y cómo llamarlos. También había libros que estaban escritos en varios idiomas. Su escritura era como árabe y tenían símbolos muy raros. Una vez mis 2 tías se fueron a un supuesto retiro. No nos dieron más detalles, pero estuvieron ausentes por casi 3 meses. En ese tiempo creímos que les había pasado algo, pero cuando estuvimos a punto de reportar su desaparición, ellas regresaron. Sin embargo, su semblante era diferente. Mi tía Norma era llenita y su pelo era negro, pero cuando llegó su pelo había cambiado a un color canoso y estaba muy delgada, y mi tía Liliana era delgada y morena, pero también nos sorprendió su cambio, ya que los ojos los tenía muy hundidos y el tono de su piel, en vez de ser moreno, ahora estaba pálido. Ellas nos dijeron que en su retiro habían cambiado su alimentación y sus hábitos y que por eso su físico era diferente. En ese tiempo mi hermana había entrado a la secundaria y le empezaban a enseñar álgebra. Ella se estresaba mucho, ya que no comprendía por qué en álgebra se incluían letras y números. Mi tía Norma, al ver su frustración, le ayudó y le enseñó varias fórmulas para resolver esos problemas. Incluso mi tía le resolvió todos los ejercicios de su libro de matemáticas. Ella decía que se sabía de memoria un libro clásico de álgebra llamado El álgebra de Baldor. Mi hermana en ese mismo día aprendió álgebra y en todo el año escolar fue la más aplicada de esa materia. Mis tías pusieron varios negocios de inciensos y fragancias y les estaba yendo muy bien. Llegaba gente de muchos lugares ahí, incluso gente extranjera, porque yo llegué a ver que iban chinos o japoneses. Lo raro comenzó cuando a mi mamá también la querían incluir, no solo en sus negocios, sino también se la querían llevar a sus retiros. Un día le dijeron a mi mamá que querían hacer una meditación con ella. Mi mamá fue a casa de ellas. Estando ahí, le pidieron que se acostara en el piso y le dijeron que cerrara sus ojos y solo pusiera atención a la música que ellas pusieron. Mi mamá dice que la música era como ambiental. Se escuchaban pájaros y también un río. Se mantuvo quieta por alrededor de 20 minutos. Mis tías pusieron inciensos y velas aromáticas. Mi mamá dice que olía a vainilla. Era un olor agradable. Ese olor hizo que se perdiera en su sueño, pero cuando quiso despertar, de repente comenzó a sentir que sus manos y pies se adormecían. Ella intentó hacer un pequeño movimiento en uno de sus dedos, pero no pudo. De pronto comenzó a visualizar un aura de color morado, y dice que de esa aura salió una mano, la cual la intentó jalar. En ese momento mi mamá se despertó, pero mis tías quisieron que siguiera con la meditación, para lo cual mi mamá se negó. Mi mamá agarró sus cosas y se regresó a la casa, pero toda esa semana mis tías la buscaban. Le hablaban por teléfono y hasta la iban a buscar a su trabajo para pedirle que siguieran haciendo meditaciones. Mi mamá les puso un límite y les dijo que no la buscaran a menos que fuera una emergencia. Pasaron días, semanas y meses y no sabíamos nada del paradero de mis tías, así que las fuimos a buscar a su casa. Recuerdo que yo iba con mis papás y algunos tíos y primos. Tocamos, pero no nos abrieron. Como mi mamá y otro de sus hermanos tenían llave de la casa de mis tías, decidieron abrir. Al entrar vimos su ropa colgada, pero se veía tiesa y descolorida. Parecía como si la hubieran dejado ahí por muchos días. Mi mamá entró a la casa y vio que en una alfombra estaban acostadas mis tías. Alrededor de ellas, en forma de círculo, tenían un lazo dorado y al lado habían unos contenedores de veladoras, pero eran de las velas que son grandes, como las que hay en las iglesias. Esas veladoras ya se habían consumido y no estaban calientes, por lo que probablemente ya hacía mucho tiempo que se habían apagado. Además, los muebles que habían ya tenían mucho polvo, como si tuvieran mucho que no los limpiaran. Al principio no sabíamos si despertar a mis tías, por lo que creímos que tal vez estaban meditando o estaban durmiendo. Después de una hora de estar esperando y al ver que no hacían ni el más mínimo movimiento, mi mamá decidió despertarlas. Las tocó de la cabeza, pero sus frentes se sentían frías. De pronto abrieron los ojos, pero los tenían en blanco. Al ver esto, mi mamá junto con mis tíos y mis primos las llevamos al hospital, pero fue cuestión de días para que mis tías quedaran en un estado crítico, ya que nunca recobraron la conciencia. A los 15 días de ser internadas, una de ellas falleció, mientras que mi otra tía fallecería mes y medio después. No se supo con exactitud las causas reales de su muerte,
Solo se puso en sus actas que fueron por causas naturales. Después de eso, continuamos con nuestras vidas. Mi mamá dice que en una noche, mientras dormía, soñó con mis tías, las cuales, según ellas, estaban atrapadas en una dimensión donde habían muchas personas. Ellas fueron engañadas por una deidad, la cual supuestamente les enseñaría muchas habilidades como la telepatía. También le pidieron que las ayudara a salir de ahí, que buscara gente que le enseñara cómo hacer viajes astrales o desdoblamientos. Mi mamá despertó y dice que amaneció escurrida de sudor. No hizo caso, pero todo ese día no paraba de pensar en eso. Una segunda ocasión las volvió a soñar y dice que mis tías ya sabían cómo regresar, pero que no encontraban sus cuerpos. Ellas le exigían ayuda a mi mamá, pero mi mamá no les decía nada. Una tercera ocasión, ella estaba a punto de quedarse dormida, cuando sintió como si la empujaran o se cayera, pero dice que cuando sintió eso, su cuerpo no reaccionó. Sintió como si su cuerpo fuera cayendo hacia el vacío. De pronto tuvo la sensación de estar en un lugar blanco. Como tal, no podía ver ese lugar, pero lo podía sentir. De pronto, un ser gris se le acercó y le dijo que en ese lugar como tal no se puede ver, que todo se da de manera sensorial. Ese ser le dijo que como no estaba acostumbrada a estar ahí, él le podía enseñar a controlar eso. Incluso le podía dar habilidades que en el mundo físico es imposible tener. Mi mamá no quiso y le dijo que no y que mejor la regresara al lugar de donde venía. Este ser se enojó y le dijo que si no accedía le iba a pasar lo mismo que a sus hermanas. Mi mamá le preguntó lo que les había pasado y este ser le respondió que les había enseñado muchas habilidades a cambio de que a mi mamá también la iniciaran en esto de los viajes astrales, pero como mis tías no pudieron, este ser hizo que se perdieran en muchas dimensiones y que iban a estar vagando hasta que mi mamá aceptara un trato con él. Como mi mamá se rehusó, nuevamente empezó a sentir que le faltaba el aire y como si por todo el cuerpo la estuvieran oprimiendo. De pronto llegó un ser de color azul. Como les repito, todo eso se dio de manera sensorial y es muy difícil de entenderlo, pero mi mamá nos lo describió como ella pudo entender ese fenómeno. Ese ser parecía estar hecho como de agua porque se veía muy cristalino. Al parecer ese ser defendió a mi mamá, ya que encaró al otro ser de color gris, y lo que ella entendió fue que la dejaran ir, ya que ella no pertenece a esa dimensión. En eso mi mamá despertó. Toda esa madrugada no pudo dormir. De hecho, tenía temor de cerrar los ojos. Después decidimos llevarla a terapia psicológica y la medicaron. Según su diagnóstico final, fue que por los acontecimientos que pasaron con mis tías, ella tuvo cuadros de estrés y por eso reaccionó así, pero nunca ha vuelto a tener ese tipo de sueños. No sabemos a ciencia cierta lo que pasó. Mi mamá dice que solo sus hermanas saben en lo que estaban metidas y agradece que nunca siguió el mismo camino que ellas. El mundo está lleno de relatos increíbles. Únete a nuestra comunidad para que no te los pierdas. No olvides dejar tu like y suscribirte.